Hola amigos de Explorando con Poco, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva experiencia. El día de hoy he elegido un libro de Silvia Congost. Es la primera vez que la voy a leer, la escuché en algunos videos anteriormente, me gusta, igual va con todo este tema de cosas que yo voy explorando. El día de hoy, al amanecer, una de mis seguidoras, la psicóloga Araceli, me comentó de que le gustaría escuchar libros respecto a Silvia Congost. Ya me lo habían pedido antes, pero no me decidí a ningún tema y hoy día elegí este libro. Me parece sumamente importante el tema de la autoestima. Para poder salir de cualquier problema que estemos pasando, tener una buena autoestima es la base, es el cimiento para salir adelante y lograr lo que sea que te propongas. Yo creo que en la sociedad nos enseñan mucho a preocuparnos por los demás y a no ponernos a nosotros primeros porque lo tildan de egoísmo. Pero la base de quererse a uno mismo y de tener una sana autoestima son los cimientos para poder amar de verdad a las demás personas, valorarlas y respetarlas como lo que son, personas, humanos tan valiosos como nosotros. Así es que, bueno, yo creo que mi autoestima ha ido mejorando muchísimo desde que inicié todo este camino, pero siempre me gusta analizar los temas en profundidad para poder entender, comprender un poco más sobre cómo funciona esto y si más adelante me sucede algo que me desestabilice, pues ya con toda esta información yo me siento fuerte, me siento capaz y más, más segura. Más segura, no como que con cimientos débiles, ¿no? Así es que estoy contenta de compartir con ustedes. Les explico. A ver, la dinámica es que yo normalmente hago audios leyendo distintos libros que me han ayudado a mí a cambiar como persona y pues los publico. Normalmente duran 1 hora cada parte del libro que voy subiendo. Yo lo hacía anteriormente en un canal de YouTube que tenía, pero me lo bloquearon por temas de copyright y pues he reiniciado en este canal y yo no sé si continúe haciendo los audiolibros por siempre, porque claro, sé que igual es algo que no se puede hacer. He buscado una alternativa que es cambiar el título de los libros para que la gente que necesita estas herramientas lo pueda buscar y pueda servirse de ellas. Entonces les pongo títulos diferentes. Por ejemplo, este libro se llama Autoestima Automática, pero yo le pondré de título, pues no lo sé, eh, Trabajando tu autoestima o simplemente autoestima, porque de esta manera supongo que no me encontrarán y pues la gente que necesite mejorar en estos temas y que de repente no cuente con recursos, maneras para ir a un psicólogo o para obtener los libros, que también no es fácil, menos ahora en la época del coronavirus, pueda utilizarlo y trabajar en sí mismo y mejorar su vida, que es mi principal propósito, ¿no? Ahora, no sé hasta cuándo pueda estar disponible este libro, si solamente lo subiré por un tiempo y luego los bajaré, no lo tengo claro aún, pero bueno, mientras que esté disponible, disfrútenlo, disfruten de todos los audiolibros, síganme en Facebook para no perder contacto. En mi anterior canal yo tenía un montón de seguidores, no recuerdo cuántos, creo que ya eran como 3000, no recuerdo muy bien, y me lo cancelaron. Entonces, yo ya sabía de que era muy posible que me lo cancelen, por eso creé este segundo canal y los invité a muchos a que me sigan aquí. Varios me siguieron a tiempo antes de que cancelen el otro y por ahí algunos me han encontrado debido a que leía una parte del libro en mi anterior canal y otra parte lo ponía en este canal y así. Pero bueno, no perdamos el contacto, síganme en Facebook, ahí también pongo imágenes, cuadros y cosas de los libros que de repente por audio no se pueden entender muy bien y lo van a encontrar, además de muchas frases positivas y cosas que me construyen a mí como persona, que resuenan conmigo y que yo sé que puede ser útil para muchas otras personas. Así es que
Pues sin más, los invito a disfrutar de este nuevo libro para que estén súper fuertes. Es importante mantenernos en estos tiempos del coronavirus con una mente limpia, con higiene mental, ¿cierto? Para poder controlar nuestros pensamientos y acompañarnos a nosotros mismos en esta aventura de vida. Yo soy mi propia maestra, y yo misma me acompaño, y yo me quiero, y yo me hago muchas cosas a mí misma, porque siento que a las finales, pues estoy yo conmigo y trato de amarme lo más bonito cada día. Así es que parte de mi construcción como persona y del cariño que me doy es crear estos audiolibros y de esta manera aprender mucho más. Y bueno, ya, ahora sí, los dejo. ¡Mua! Ya saben, suscríbanse, denle like y quiero que me escriban en los comentarios un hola para saber quiénes son las personas que se están uniendo a mí para consumir este audiolibro. A mí la verdad me motiva muchísimo y me da muchas fuerzas y energías saber de que ustedes le están sacando el provecho, porque entonces ya no es solamente para mí, es también para ustedes y eso me impulsa a continuar siguiendo explorando con más libros, con más cosas, creando mayor contenido para poder crecer juntos. Sin más, comenzamos. Autoestima automática. Silvia Congost. Para ti, mamá, porque con tu amor incondicional me enseñaste a quererme. Para ti, papá, porque con tu fuerza y valor me enseñaste a no rendirme. Para ti, Jordi, porque al destronarme sin querer, cuando yo tenía poco más de un año, me has permitido entender muchísimas cosas de las relaciones humanas. Gracias por llegar, por quedarte y por seguir estando siempre. Para ti, Ferran, por cruzarte en mi camino, por mirarme, por pararme y sobre todo, por decidir no irte. Es maravilloso e inspirador tener al lado un corazón lleno de sana autoestima. Para Jackie y Eva, por ser, por estar y por leerme con su mirada crítica y siempre tan constructiva. Y sin ninguna duda, para aquellos que habéis confiado en mi trabajo y lo seguís haciendo en las sesiones presenciales o en los grupos de autoestima, a todos los que os mantengáis tan cerca a través de las redes sociales y a los que me acompañáis en las charlas y actividades que voy organizando por el mundo. A todos vosotros, gracias. Prólogo. Cuando escuchamos la palabra autoestima, no solo debemos pensar en cómo nos percibimos físicamente, sino más bien en que esta palabra engloba lo que cada uno significa y representa en la vida. Definitivamente, al hablar de la autoestima, debemos pensar en el amor más importante que cada uno necesita desarrollar, pero que lamentablemente no es así, y en el amor propio. Aquel que muchas veces está muy mal entendido y que para algunos significa egoísmo. Como psicóloga, lo que veo comúnmente en mi consulta con personas es que se pierden en el otro. Personas que le temen a la evolución, hijos que solo pueden imitar lo aprendido en casa, individuos que se aíslan, que eligen envolverse en una adicción antes que enfrentarse a ellos mismos, que no encuentran el propósito en sus vidas, que no saben elegir y que prefieren que el miedo sea el motivo por el cual reaccionar ante cualquier situación. En definitiva, aquellos que ven pasar la vida sin tener la fuerza suficiente de asumirla y atreverse al cambio. Cuando no nos permitimos tener un buen concepto de nosotros mismos, percibimos el abandono y el rechazo de una forma implícita en nuestras vidas. Cultivar la autoestima es vital para poder sentir bienestar, encontrar respuestas a las cuestiones que muchas veces nos llevan al estancamiento y al conformismo. Poder tener relaciones sanas y, por último, disfrutar de todo aquello que representamos y merecemos.
Y es que para poder vivir una vida con sentido, necesitamos construir una buena autoestima. Para lograr esto, se requiere algo más que voluntad. Es necesario buscar los motivos por los que nos sentimos menos capaces que los demás, entender la base de todas las creencias que nos atan y comenzar a asumirlo con total conciencia y sin la necesidad de buscar culpables. Lo más interesante es que es posible lograr cambios desde nuestro interior, ya que al desarrollar un buen sentido de lo que uno vale, no necesitará la aprobación de lo externo para sentir esa dicha. Autoestima automática es un libro admirable por la forma sencilla, ligera y contundente con la que Silvia Congost explica la importancia de nutrir la autoestima. En cada capítulo podrá encontrar ejercicios y herramientas sencillas que le ayudarán a reforzar la autoestima y producir cambios significativos en su valía. Y en definitiva, podrá sentir que las piezas de su rompecabezas por fin encuentran lugar y se acomodan en su interior, lo cual se traduce en felicidad. Mis felicitaciones a Silvia, no tan solo por el hermoso trabajo que realiza, sino por la valentía de hablar de sí misma en la obra. No todos los psicólogos se atreven a enumerar sus fallos o carencias, y pienso que al transmitirnos su vivencia, ella demuestra que los psicoterapeutas también tenemos una historia y que muchas veces necesitamos sanar para poder ofrecer un buen trabajo. Mi admiración y cariño. Ana Simó. Introducción. Siempre he dicho que si existieran los extraterrestres y nos observaran desde una lejana galaxia, pensarían que estamos fatal. Pero no fatal porque seamos defectuosos, tengamos muchas taras o limitaciones, sino por todo lo contrario. No podrían entender en absoluto cómo unos seres tan capacitados y con un potencial tan enorme puedan acabar sintiéndose minúsculos, comparándose entre ellos e infravalorándose a sí mismo, o dando por hecho que no pueden alcanzar determinados objetivos a los que de verdad aspiran. Y de hecho, sería normal que no lo entendieran, porque de entrada es algo que sorprendería a cualquiera, sobre todo a cualquiera que tuviera una mínima idea de hasta dónde podemos llegar, dotados como estamos de una naturaleza perfecta y una funcionalidad tan moldeable y con tamaña posibilidad de desarrollarse. Tenemos claro que los seres humanos somos muy complejos y esa complejidad la podemos enfocar hacia un crecimiento sin límites o hacia unos límites que nos impidan crecer. Las experiencias que hemos vivido durante los primeros años de nuestra vida han sido determinantes para nosotros y no podemos cambiarlas, pero aún así, el camino que decidamos seguir a partir de esa etapa depende de cada uno de nosotros. No hay que olvidar que si no nos gusta lo que estamos creando o experimentando, podemos cambiarlo. Siempre he sido una persona muy observadora, de las que, más que hablar, analizan y toman notas mentales. De niña, recuerdo que observaba a mi padre cuando íbamos a dormir. Estaba en su escritorio, bajo la luz de una lámpara torcida, concentrado en aquellos planos que tenía que sacar adelante como fuera. O sumergido en un mar de papeles desordenados, con una regla y una calculadora, realizando presupuestos para posibles clientes que ni siquiera sabía si le iban a contratar. Por la mañana, se levantaba antes que el sol junto a mi madre y empezaban una nueva jornada con dinamismo y valor, y con la seguridad de que iban a hacer lo necesario para que a mi hermano y a mí no nos faltara nada.
A mi madre la veía fuerte como un roble, como una energía inagotable y con una ternura que ni un solo día he dejado de agradecer. Yo no tenía conciencia de todo aquello porque era una niña. No obstante, lo observaba todo y aprendía de ellos. Me empapaba sin darme cuenta de su vigor, de su coraje, de sus ganas de crecer y salir adelante. Recuerdo que mi padre fumaba más de un paquete de tabaco al día. Y eso, yo a mis 6 años, por algún motivo que nunca he podido explicar, lo detestaba con todas mis fuerzas. Recuerdo que lo chantajeaba diciéndole que si fumaba era porque no nos quería y saboteaba su hábito haciéndome con todos los paquetes que había por la casa y partiendo todos los cigarrillos por la mitad y echándolos al fuego. Él respiraba hondo, contenía su enfado como podía y se iba. Esa situación se repitió muchas veces, hasta que una noche que estábamos sentados en la mesa cenando, me preguntó: Silvia, ¿no me dices nada? Yo lo miré pensando en qué era lo que debía decirle, y él me dio la respuesta. Hace una semana que no fumo. Tiré el último paquete y dije basta. Jamás volvió a fumar. Y os podéis imaginar cómo me he sentido cada vez que, a lo largo de los años, he escuchado que le dice a la gente: yo conseguí dejarlo gracias a mi hija. Evidentemente, hoy sé que no lo dejó gracias a mí, lo dejó gracias a él, a su empeño, a sus ganas de estar mejor, de cuidarse más. Apostó por él, igual que no paró hasta que su empresa creció y empezó a funcionar realmente. Mi padre creyó en sí mismo y eso fue lo que le empujó hacia adelante. Mi padre tenía una buena autoestima. En la actualidad, soy consciente de que aunque yo era pequeña y no entendía todo lo que ahora entiendo, tomaba notas mentales sin cesar. Notas que irían diseñando el mapa del camino que yo seguiría en el futuro. Observando su historia, también me doy cuenta de la importancia que tiene la persona que elegimos como pareja y cómo puede influir dicha elección sobre nuestra autoestima. Tener a una persona tóxica a nuestro lado, ya sea a nivel de pareja o a nivel de relaciones sociales en general, puede hacer que dejemos de creer en nosotros y que nos sumamos en la más profunda miseria. Y de igual modo, tener una persona que nos apoya y cree en nosotros nos puede acompañar y dar energía para que lleguemos a lo más alto. Tengo claro que mi madre ha sido una persona clave en el crecimiento de toda mi familia. Nosotros, sin ella, seríamos muy diferentes y probablemente no habríamos emprendido los caminos que hemos emprendido con la fuerza y la seguridad con las que lo hemos hecho. Por otro lado, también te puedo asegurar de que mi adolescencia fue la etapa que menos me ha gustado de mi vida. Los cambios hormonales que todos sufrimos nos llevan con facilidad a compararnos con otros que vemos más guapos, más simpáticos, más listos, más delgados, más divertidos, más exitosos. Queremos salir. Nuestros padres son diferentes a los demás y no nos dejan. No entendemos por qué. Nos rebelamos, creemos que les odiamos y queremos desaparecer. No nos sentimos bien dentro de nuestra piel. Nos juntamos con las personas inadecuadas, mentimos y nuestros días van pasando grises y oscuros. Por suerte, en la mayoría de los casos, esta etapa se supera y acaba por ser recordada como un tiempo revuelto y complejo, pero que al fin y al cabo ya pasó. En esta etapa de la infancia y la adolescencia son muchos los factores que nos van influyendo de manera progresiva y que van modelando la que será nuestra personalidad y especialmente nuestra autoestima. Podríamos vernos como si fuéramos una escultura
que ha ido esculpiéndose poco a poco, a golpe de martillo y cincel. Somos, en gran medida, el resultado de nuestras experiencias y del entorno en que nos hemos movido desde nuestro nacimiento hasta el día de hoy. Nuestra autoestima también es producto de estos dos factores, pero está hecha de un material mucho más moldeable, como la plastilina, y mucho más variado. Hay autoestimas con muchas formas, fuertes y esbeltas, débiles y achatadas o incluso prácticamente inexistentes. Pero siempre podemos añadir o quitar material, cambiar los colores y darle una forma distinta. Siempre podemos, en suma, hacer un trabajo para modificarla y empezar a sentirnos mejor con nosotros mismos. La autoestima es, en mi opinión, la base de un gran número de problemas psicológicos que sufrimos los seres humanos. Creo que la mayoría de los psicólogos estaremos de acuerdo en que cuando un paciente acude a nuestra consulta para solucionar una dificultad específica, es bastante probable que haya un problema de autoestima oculto detrás de ella. No tener una buena autoestima nos puede afectar en nuestro entorno laboral, con jefes o compañeros de trabajo, en las relaciones interpersonales y sobre todo en nuestra relación de pareja. Hay que tener una idea clara de lo que es la autoestima, entender por qué en nuestro caso es la que es y nos afecta de la manera en que lo hace. Y por supuesto, hay que saber cómo recuperarla o fortalecerla. Solo así podremos creer tanto como deseemos y no dejaremos escapar personas y oportunidades que nos vendrían realmente bien en nuestro proceso de desarrollo personal. Tener una buena autoestima es imprescindible si queremos vivir bien y sentirnos a gusto con nuestra vida y con nosotros mismos. Nadie nace sintiéndose inseguro o débil, ni siendo celoso o comparándose con los demás. Nadie nace, insisto, por defecto con estas características, y cuando nos autoanalizamos y tomamos conciencia de que es eso lo que está cociendo nuestro interior, de que eso es lo que sucede y lo que nos produce tanto malestar, debemos responsabilizarnos de ello y preguntarnos, ¿qué podemos hacer para cambiarlo? Hay quienes dicen que las personas no cambian, y lo cierto es que no cambian porque sí. Las personas cambiamos después de una experiencia vital muy fuerte, algo muy duro que nos toca vivir, que nos hace sufrir muchísimo y que transforma, una vez superado, nuestra manera de funcionar. Son cambios que se producen de forma involuntaria, producto de vivencias que hacen tambalear nuestros cimientos. No obstante, también podemos cambiar si así lo deseamos de verdad. Podemos generar el cambio nosotros, voluntaria y conscientemente. Para ello, por un lado, debemos sentir la necesidad de generar dicho cambio, sentir el empuje que nos mueva hacia él y por otro, movernos, pasar a la acción, estar dispuestos a hacer lo que haga falta para conseguirlo. Si uno desea cambiar y lucha para hacerlo, no se va a quedar igual, el cambio vendrá. Todos podemos cambiar, lo único que marca la diferencia entre los que lo logran y los que no, es que los primeros son conscientes de que pueden mejorar en algunos aspectos y tienen ganas de conseguirlo. Apuestan por ello y pasan a la acción, mientras que los segundos se quedan donde están, al tiempo que afirman que no tienen ninguna necesidad de cambiar ni de mejorar nada. Estos últimos no van a crecer ni a mejorar demasiado, sino que se quedarán estancados donde están. Y no pasa nada si uno no detecta una dificultad o una carencia o algo que es disfuncional para sí mismo, no existe para él. Y no pasa nada
Si uno no detecta la dificultad o una carencia o algo que es disfuncional para sí mismo, no existe para él. Al final, la cuestión es cómo lo viva uno. El problema aparece cuando algo nos afecta y nos hace sentir mal. Cuando nos quejamos constantemente, pero luego lo negamos. Nos autoengañamos o simplemente no queremos verlo. Ello nos genera malestar y afecta también a quienes tenemos a nuestro alrededor, en cuyas manos está permanecer a nuestro lado o por el contrario alejarse. Desde muy joven siempre me ha inquietado el por qué algunas personas se muestran seguras, felices y pisan con fuerza el camino de su vida, cosechando éxitos y alcanzando metas, mientras que otras se quedan tras el telón, acurrucadas y con la mirada clavada en el suelo, pensando en cómo habría sido sus vidas si hubieran nacido en otra piel. He crecido preguntándome qué hacía diferentes a esas personas. ¿Realmente unas albergan en su interior los genes del éxito y otras no? En cambio, tienen unas limitaciones que simplemente deben aceptar. ¿Eran reales esas diferencias? ¿No se podían modificar? ¿A qué eran debidas? Cuando llegó el momento de elegir mi futuro profesional, tenía claro que quería resolver todas mis preguntas y que necesitaba respuestas. En primer lugar, para mí, como tantos otros psicólogos, os aseguro, para comprenderme mejor a mí misma, para comprender lo que me sucedía ante mi sensación de estar perdida y mi miedo a fracasar en la adolescencia, y en segundo lugar, para entender cómo éramos realmente los seres humanos, para saber dónde están nuestras diferencias y cuáles son nuestras semejanzas, aquellas características que vienen de serie por el simple hecho de formar parte de la especie humana, no en vano la más desarrollada que conocemos, y cuáles eran nuestros límites reales. Han pasado ya muchos años desde que acabé la carrera de psicología y no he dejado de buscar e indagar hasta encontrar las respuestas que dieran sentido a todas mis dudas. Se ha hablado mucho de la autoestima. Hay numerosos libros, artículos y se realizan talleres y cursos en todas las ciudades del mundo. Esto me alegra enormemente, porque como te digo, es de importancia vital para las personas hasta tal punto que estoy convencida de que su importancia, que creo firmemente debería ser una asignatura obligatoria en todas las escuelas e institutos. Mi creencia en el papel fundamental de la autoestima y el hecho de recibir cientos de correos en los que una y otra vez me preguntan si puedo recomendar algún libro para fortalecerla, me llevó a escribir este libro que aquí te presento. Es, reitero, la respuesta a todas vuestras peticiones a las que sabes que siempre intento atender y también puede considerarse la continuación necesaria de mi primer libro. Cuando amar demasiado es depender. ¿Por qué autoestima automática? Autoestima automática es el libro que siempre he querido escribir. Seguro que muchos se preguntarán, ¿y por qué automática? La respuesta es sencilla. La autoestima no es algo estable. Puede subir o fortalecerse o por el contrario, bajar o debilitarse en función de las vivencias que vayamos experimentando en nuestra vida. Lo importante no es que siempre esté en el mismo punto, es imposible, sino que cuando nos demos cuenta de que ésta se debilita, sepamos cómo actuar para que se fortalezca. Este libro tiene como objetivo principal mostrarte el camino más corto y directo hacia esa destreza. Saber recuperar el equilibrio perdido cuanto antes de manera casi automática.
Como puedes ver ya en el índice, se trata de un manual práctico con explicaciones, numerosos ejercicios y casos reales. Te propongo que lo leas con ganas de aprender y mejorar, y que en una mano tengas el libro y en otra un bolígrafo o fluorescente para ir subrayando todo lo que te parezca relevante. Así podrás encontrarlo con mayor facilidad cuando vuelvas a recurrir al libro en otro momento. Asimismo, verás que al final de cada capítulo hay una hoja en blanco para que tomes nota de lo que deseas recordar, resumir o redactar, y también te será útil en el futuro. Mi objetivo es ayudar a comprender de una forma sencilla, cercana y rápida lo que es la autoestima, la importancia que tiene en cada uno de nosotros y cómo hacer para mejorarla y que juegue siempre a nuestro favor. Pretendo abordar un tema necesario de una manera fácil y comprensible para que sea útil y le llegue a todo el mundo. Mi deseo es que este libro ayude a tomar conciencia, a encontrar explicaciones ajustadas para nuestras dudas y, sobre todo, lo más importante, herramientas para todos aquellos que así lo deseen y sientan la necesidad de generar cambios. Hacer cambios no siempre va de la mano de procesos largos y costosos. Está claro que si uno quiere, puede pasarse la vida analizándose y buscando más y más respuestas a sus inagotables porqués. Pero esta no es ni ha sido nunca mi filosofía. Yo creo más en centrarnos en buscar aquellos que nos está perjudicando, en comprender de dónde sale, por qué nos afecta y de ese modo, y hecho esto, aprender a gestionarlo de un modo diferente o, si es posible, hacerlo desaparecer. A partir de ahí, hay que seguir con nuestra vida, fijando propósitos, cosechando éxitos y alimentando siempre relaciones saludables, con alegría y buen humor. ¿Quieres mejorar tu autoestima, sentirte mejor contigo mismo misma y apostar por más? No lo dudes, Autoestima Automática es el libro que necesitas. De todas maneras, antes de empezar el trabajo, me gustaría que respondieras el siguiente cuestionario para que puedas comprobar cómo está tu autoestima en este momento. Test de autoestima. A continuación, te propongo que realices el siguiente test para evaluar, antes de empezar este viaje, cómo está tu autoestima en este momento. 1. ¿Buscas siempre el reconocimiento de los demás? 2. ¿Dudas a menudo cuando tienes que elegir o tomar una decisión? 3. ¿Dudas hasta el punto de tener que pedir siempre la opinión a alguien más? 4. ¿Te cuesta decir no cuando es lo que realmente quieres decir? 5. ¿Sientes que te haces pequeño o incluso invisible ante determinadas personas o en conversaciones concretas? 6. ¿Tienes miedo a quedarte solo? 7. ¿Te preocupa en exceso hacer el ridículo ante los demás? 8. ¿Te torturas mentalmente sin piedad, sin consideración, con todo aquello que consideras que has dicho o hecho mal o que deberías haber dicho o hecho mejor? 9. ¿Tienes un miedo exagerado a volver a caer en las mismas experiencias traumáticas que ya viviste? 10. ¿Crees que no mereces amor o que te pasen cosas buenas? 11. ¿Te cuesta expresar lo que sientes por miedo al que dirán? 12. ¿Tienes dificultad para abrir tu corazón por miedo a que luego puedan lastimarte? 13. ¿Sientes con frecuencia la seguridad de que no eres capaz de conseguir muchas de las cosas que te gustaría hacer? 14. ¿Sientes que no eres importante ni valioso como persona o que cualquiera es mejor que tú? 15. ¿Crees que por miedo a no estar a la altura
has dejado escapar oportunidades importantes en tu vida? 16. ¿Tienes conductas celosas con tu pareja debido a una imagen demasiado pobre o negativa de ti mismo? 17. ¿Te comparas a menudo con los demás? 18. ¿Te criticas con facilidad? 19. ¿Te aceptas tal como eres? 20. ¿Te cuesta recibir el reconocimiento de los demás? Si tu respuesta es sí a la mayoría de estas preguntas, es que tu autoestima es demasiado baja. Necesitas leer Autoestima Automática. ¿Vamos allá? Primera parte. Saber qué es la autoestima. ¿Qué es la autoestima? Me gustaría que leyeras con atención este fantástico fragmento del guión de la película Rocky VI, en el que el protagonista, Rocky, le dice a su hijo unas palabras de inmenso valor. No te lo vas a creer, pero un día cabías en la palma de mi mano. Te levantaba y le decía a tu madre, este chico va a ser el mejor del mundo. Este chico va a ser el mejor de lo que nadie se imagina. Y fuiste creciendo, cada vez más estupendo. Era fantástico poder observarte, un privilegio. Y cuando te llegó el momento de hacerte un hombre y enfrentarte al mundo, lo hiciste. Pero en algún punto del trayecto cambiaste, dejaste de ser tú. Permitiste que te señalaran y que te dijeran que no sirves. Y cuando empeoró todo, buscaste a quién echarle la culpa, a una sombra alargada. Voy a decirte algo que tú ya sabes. El mundo no es todo alegría y color. Es un lugar terrible y por muy duro que seas, es capaz de arrodillarte a golpes y tenerte sometido permanentemente si no se lo impides. Ni tú, ni yo, ni nadie golpea más fuerte que la vida. Pero no importa lo fuerte que golpeas, sino lo fuerte que pueden golpearte. Y lo aguantas mientras avanzas. Hay que soportar sin dejar de avanzar. Así es como se gana. Si tú sabes lo que vales, ve y consigue lo que mereces. Pero tendrás que soportar los golpes. Y no puedes estar diciendo que no estás donde querías estar por culpa de él o ella o de nadie. Eso lo hacen los cobardes. Y tú no eres un cobarde. Tú eres capaz de todo. Yo te querré en cualquier situación. Pase lo que pase, eres mi hijo y llevas mi sangre. Tú eres lo mejor de mi vida. Pero hasta que no empieces a creer en ti mismo, no tendrás tu vida propia. Es un mensaje sublime. Define a la perfección lo que hacemos la mayoría de los seres humanos. Nacemos con un potencial enorme y con nuestras experiencias, las dificultades y los golpes que nos va dando la vida, poco a poco vamos perdiendo la fe. Dejamos de creer en nosotros, nos olvidamos de nuestro alto nivel de capacidades y nos repetimos una y otra vez lo inútiles, incapaces, débiles y poco importantes que somos. Nos lo repetimos en tantas ocasiones que al final acabamos completamente convencidos de ellos. Por muchos éxitos que acumulemos y por mucho que logremos, nada es suficiente y seguiremos pensando que no valemos y que cualquier otro es mejor. Llegamos a lastimarnos y menospreciarnos de una manera que jamás imaginaríamos, pero lo hacemos. En mi opinión, estas palabras no tienen desperdicio alguno, pero si tuviera que quedarme con una frase, sin ninguna duda sería la siguiente: si tú sabes lo que vales, ve y consigue lo que mereces. Nuestra autoestima es una experiencia subjetiva que nos condiciona a la hora de enfrentarnos con nuestro entorno. Y lo hace porque interfiere directamente en nuestra relación con las demás personas y con aquellos retos u objetivos que nos vayamos marcando. En efecto,
Condiciona nuestras elecciones, nuestros límites, la manera como tratamos al prójimo y condiciona también la ambición que tenemos a la hora de plantearnos nuevas metas y propósitos. Cuando nuestra autoestima es fuerte, todo lo vivimos mejor, nos sentimos más a gusto, disfrutamos más de lo positivo de nuestra vida y no nos paralizan los retos o los cambios inesperados y dificultades que el día a día nos pongan en el camino. Por el contrario, cuando no tenemos una buena autoestima, todo se vuelve gris y nuestra ruta se transforma en una dificultosa y muy inclinada cuesta. Aparecen las dudas, las inseguridades, los miedos, las comparaciones, los sentimientos de inferioridad y todos esos fantasmas que nos bloquean, nos paralizan o nos llevan a acabar renunciando a nuestros sueños más profundos y deseados. Si reflexionamos un poco, podemos percatarnos de que la mayoría de las dificultades con las que nos encontramos habitualmente, siempre que no se trate de un caso de enfermedad mental, tienen su origen en una autoestima deficiente. Pensemos en los casos de ansiedad, en la depresión, el miedo al rechazo o al reconocimiento, los malos tratos, los problemas laborales, sexuales o emocionales o los suicidios. Todo pasa por la autoestima y todo empieza y acaba en ella. Hace ya muchos años que lo tenemos claro, aunque por alguna razón sigue siendo el problema más habitual y el principal motivo de infelicidad en los seres humanos. Fue en la década de los 80 cuando el término autoestima se hizo claramente popular. Empezaron a salir libros y profesionales que hablaban de la función que ésta desempeña en nuestras vidas. Inicialmente se consideraba primordial hacer comprender a la gente la importancia que tiene nuestra autoestima para nosotros. Más tarde, lo importante sería y sigue siendo evitar que este tema se vuelva trivial y cansino. Si esto sucede, dejaremos de ser conscientes de lo importante que somos. Por tanto, esperemos que no suceda. Entonces, ¿qué es la autoestima? He leído muchísimos libros que tratan sobre el tema y a decir verdad, la mayoría de ellos explican exactamente lo mismo. Y es que al final, por más vuelta que queramos darle, la autoestima es lo que es. La diferencia entre unos libros y otros estriba, en mi opinión, en la forma de exponer el tema y las herramientas que nos aportan para que podamos hacer un trabajo personal. Lo importante es que el mensaje sea fácil para comprender qué es y, por otro lado, que nos proporcione el cómo conseguir los cambios que necesitemos. Algunos de estos libros son especialmente amenos e interesantes, pero de todos los autores que han pasado por mis manos, me quedo sin ninguna duda con uno. Nathaniel Branden. Mi manera de comprender la autoestima, así como mi manera de trabajar con ella para fortalecerla, están muy influenciadas por este reconocido psicólogo. Branden explica que la autoestima se forma a partir de dos pilares principales. 1. Sentirnos capaces y 2. Sentirnos valiosos. Son dos ingredientes indispensables para que podamos construir un autoconcepto positivo o para que podamos recuperarlo. En caso de que lo hubiéramos tenido anteriormente, pero que haya empeorado a causa de alguna experiencia negativa. Dicho de otro modo, la opinión que tendremos sobre nosotros mismos dependerá de lo capaces y valiosos que nos sintamos en nuestra vida. En función de cómo se vea y se sienta una persona consigo misma en cada momento, se va a relacionar con los demás y con los acontecimientos de una u otra manera. A continuación vamos a ver cada uno de estos pilares.
1. Sentirnos capaces. Podríamos decir que tener una buena autoestima es sentir que tengo las capacidades y el potencial necesarios para... Viñeta 1. Superar con éxito las dificultades y los cambios con los que la vida me vaya sorprendiendo y ser capaz de seguir adelante a pesar de ellos y no quedarme en el camino. Viñeta 2. Conseguir los objetivos, deseos y retos que me vaya marcando. Sentir que soy capaz de llegar a cumplir mis sueños más deseados, siempre que estos sean realistas y dentro de mis capacidades reales. Sentir que tengo el potencial y la capacidad para aprender, formarme, relacionarme, mejorar o cambiar todo aquello que sea necesario para llegar a mis objetivos. Son muchas las personas que se comparan con otras a nivel psicológico. Se sienten menos inteligentes, menos preparadas, menos capaces y con menos posibilidades, menospreciando así su enorme potencial y capacidades intelectuales. No dan importancia al hecho de poseer un cerebro, un órgano potentísimo, que utilizado correctamente puede llevarles mucho más lejos de lo que jamás han imaginado. Son muchas las personas, principalmente mujeres, con problemas de autoimagen, debido a que consideran que no encajan con lo que a los demás les gusta o con los cánones de belleza del momento. Esto es, con las características en relación con el peso, la altura, que la sociedad considera convencionalmente hermosas. Estamos muy condicionados por esas creencias y esos cánones, hasta tal punto en que hoy en día sigue siendo altísimo el porcentaje de personas que por tener características físicas concretas ya dan por supuesto que no serán capaces de conseguir determinados objetivos. Cuando analizamos el concepto que cada uno tenemos de nosotros mismos, cómo nos vemos a nivel físico y psicológico, cuáles son nuestras cualidades y nuestros defectos, llega el momento del veredicto final, el momento en el que sacamos conclusiones y decidimos cómo somos. Esas conclusiones a las que llegamos son de entrada indiscutibles para nosotros, pero lo peor es que la mayoría de las veces están exclusivamente centradas en aquello negativo y limitante. Debido a cómo nos educan y a cómo vemos que funcionan, la gente de nuestro alrededor tenemos mucha más facilidad para detectar y centrar nuestra atención en todo aquello que no nos gusta, aquello en lo que fallamos y que nos hace inferiores. Y no damos la más mínima importancia a nuestras muchísimas cualidades, a todo aquello en lo que somos muy buenos. Aquello que se nos da realmente bien y que nos hace especiales y valiosos. Tenemos gran facilidad para detectar lo negativo y una curiosa manera de autolesionarnos psicológicamente cada vez que nos repetimos lo poco que somos sin reconocer todo nuestro potencial.